Mi nuera me regaló un crucero con ella y con mi hijo. Durante una cena elegante mientras mantenía a mi hijo distraído en la pista de baile, una camarera me entregó una nota que decía: «Acabo de verla echar algo en tu bebida». Intercambié las copas y observé cómo mi nuera terminaba drogándose a sí misma en lugar de a mí. 20 minutos después balbuceaba incoherencias mientras mi hijo la miraba aterrado preguntándole si necesitaba un médico. En ese momento, entendí que llevaba meses conviviendo con una depredadora que había estado envenenando mi mente sorbo a sorbo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo haces, porque esta historia se vuelve mucho más oscura de lo que imaginas, y te aseguro que no has escuchado nada parecido. Pero déjame retroceder para contarte cómo llegué a ese instante porque, sinceramente, debí haberlo visto venir desde el primer día. Las señales estaban ahí pintadas como banderas rojas que confundí con alfombras de bienvenida. Cuando mi hijo Elliot, que me llamó un martes por la tarde, su voz tenía una chispa de emoción que no escuchaba desde hacía años. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial. ¿Estás libre para cenar este fin de semana?» Mi corazón dio un brinco no por ilusión romántica, hacía tiempo que había renunciado a eso, tras perder a Richard, sino porque era raro escuchar a Elliot sonar tan feliz. El éxito lo había vuelto distante. Su empresa tecnológica lo consumía en jornadas de 18 horas, y nuestras cenas semanales se transformaron en llamadas esporádicas, luego en visitas en Navidad, con abrazos incómodos. Llegó el sábado, y pasé un tiempo ridículo, eligiendo qué ponerme. Nada demasiado llamativo. No quería parecer que me esmeraba de más, pero sí lo bastante arreglada como para dar una buena impresión. El restaurante era de esos elegantes del centro con manteles blancos y meseros que apenas hablan. Cuando Elliot entró de la mano de una rubia deslumbrante, entendí al instante por qué estaba tan distraído últimamente. Era de esa belleza que hace que las demás mujeres se revisen el pintalabios alta elegante con un peinado perfecto, que seguramente costaba más que mi compra semanal. «Mamá, ella. Es Ava», dijo él con una sonrisa que no le veía desde que tenía 12 años y le regalaron su primera bicicleta. «Señora Bennet, he oído tanto de usted», dijo ella, extendiéndome una mano impecablemente cuidada. Su sonrisa parecía sincera, cálida, y su apretón era firme sin ser agresivo. «Elliot habla de usted a cada rato. Me contó sobre su labor en la biblioteca y cómo prácticamente levantó la sección infantil. ¿En serio? ¿Si apenas me llamaba últimamente?» Pero dejé pasar esa versión. Durante la cena, Ava me escuchaba como si cada palabra fuera revelación divina. Me elogió unos pendientes vintage de Chanel. «Son absolutamente eternos». «¿Dónde los consiguió?», preguntó con interés genuino sobre la carrera de ingeniería de Richard e incluso por mi voluntariado en el refugio de animales. Cuando mencioné lo silenciosa que se había vuelto la casa tras la muerte de Richard y cómo pasaba días sin hablar con nadie, casi soltó un suspiro de compasión. «Ay, Rose, ¿puedo llamarte Rose? No deberías estar tan sola. Es desgarrador». Me tomó la mano con calidez. «Elliot, ¿no dijiste algo del crucero que reservamos para el mes que viene? El del Caribe». Elliot parecía sorprendido, su tenedor quedó suspendido a medio camino. «Bueno, sí, pero pensaba que lo habíamos planeado solo para nosotros dos. Rose debería venir con nosotros», insistió Ava rebosante de entusiasmo. «Será perfecto los tres conviviendo juntos. Me encantaría conocer mejor a mi futura suegra. Por favor, di que sí, Rose, significaría el mundo para mí. Futura suegra». Aquellas palabras me golpearon en ese hueco que llevaba abierto desde la muerte de Richard.
Alguien me quería cerca. Alguien pensaba en un futuro conmigo incluida. Acepté antes de que Elliot pudiera objetar. Y la verdad habría dicho que sí a un viaje a la Antártida si eso significaba sentirme querida otra vez. Durante las semanas siguientes, Saba y yo nos volvimos casi inseparables. Empecé a sentir por primera vez lo que era tener una hija. Íbamos de compras donde realmente pedía mi opinión sobre vestidos. Tomábamos café donde me escuchaba hablar sin freno de los chistes malos de Richard y su manía de arreglar lo que no estaba roto. En comidas largas me animaba a pedir postre y me contaba anécdotas de su trabajo como maestra que me hacían reír hasta que me dolían las mejillas. Era todo lo que había deseado en una nuera atenta, sin ser pegajosa, cariñosa, sin empalagar, interesada en mi vida, sin parecer que me entrevistaba. O eso creía. Qué ingenua fui. En una de nuestras salidas al centro comercial elegante, se quedó fascinada con mi casa. Pasamos porque necesitaba mi tarjeta buena. Recorrió los cuartos con un aire casi reverente. Sus dedos acariciaban la encimera de mármol de la cocina. Se detuvo largo rato admirando la lámpara de cristal que Richard me regaló en nuestro aniversario número 20. Y pasó demasiado tiempo mirando desde el balcón de la recámara principal. Rose, esta casa parece sacada de una revista. Suspiró acomodándose en el sillón de cuero de Richard, en el estudio como si probara qué tan cómodo era. Seguro que cada mañana te levantas sintiéndote como realeza. La luz, el espacio, cómo fluye todo. Es perfecto. Es solo una casa, cariño, respondí aunque halagada. Richard y yo habíamos tenido suerte, pero para mí ya era demasiado grande. Ella negó con firmeza, con los ojos recorriendo cada detalle, como queriendo memorizarlo. No es solo una casa. Es un hogar de ensueño. Aquí alguien podría vivir para siempre y nunca querer marcharse, nunca necesitar irse. Ese nunca necesitar irse me provocó un escalofrío extraño, pero lo atribuí a su entusiasmo. Tal vez solo imaginaba su futuro con Elliot pensando en el hogar que construirían juntos algún día. Aquella misma tarde cometí lo que ahora sé que fue un error imperdonable. Estábamos en unos grandes almacenes y le dejé mi bolso unos minutos mientras iba al baño. Ella se probaba un pañuelo charlando con la dependienta sobre cómo los de seda nunca pasan de moda y me pareció de lo más normal pedirle que cuidara mis cosas. Cuando regresé todo parecía en orden. Mi cartera seguía en su sitio, las llaves aún sujetas al bolsillo interior, y Ava estaba exactamente donde la había dejado ahora, poniéndose unas gafas de sol que la hacían ver como estrella de cine. Pero con lo que sé hoy, seguro que ahí comenzó todo. Cuando tuvo acceso a mi bolso, a mi pastillero, a mi vida entera resumida en ese accesorio de piel. «Lista para ir a comer», dijo alegremente, enganchando su brazo al mío, como si fuéramos amigas de toda la vida. Debí ser más precavida. Debí fijarme en cómo tras una sola visita parecía saber de memoria dónde estaba cada cosa en mi casa. Debí preguntarme cómo alguien con sueldo de maestra podía costear ropa de diseñador y cenas caras. Pero mi necesidad de compañía, mis ganas de sentirme querida fueron más fuertes que mis alarmas internas. Lo que ignoraba era que mi jubilación tranquila estaba por convertirse en un infierno y que la mujer a la que empezaba a querer, como a la hija que nunca tuve, ya planeaba destruirme poco a poco, con dosis medidas al milímetro. La confusión comenzó una semana antes del crucero. Me convencí de que era estrés, tal vez emoción por el viaje, o simplemente la ansiedad natural de la edad, y de aceptar que la mente ya no es tan ágil como antes. Al principio fueron cosas pequeñas que intentaba tomar con humor. Un martes amanecí en el baño de visitas frente al espejo con la bata puesta completamente desorientada. Durante minutos de pánico no supe si estaba en casa o en un hotel.
Las losas frías bajo mis pies me parecían extrañas. El reflejo que me devolvía el espíritu se sentía ajeno y mi corazón golpeaba con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. «Contrólate, Rose», me dije aferrándome al lavabo, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Estás en tu casa. Este es tu baño. Llevas aquí 32 años». Pero la niebla en mi mente seguía haciendo que todo pareciera irreal y distante. Ese mismo día me crucé en el supermercado con mi vecina Janet, a quien conocía desde tiempos de Carter, la misma que me llevó cazuelas tras la muerte de Richard, y que aún me pedía prestado el podador cada primavera. Estaba frente a mí, con una bolsa de naranjas, sonriendo con afecto. «Rose, ¿cómo te va, querida?». La miré su cara tan familiar y al mismo tiempo sin nombre, y sentí mi mente en blanco buscando datos que debían estar ahí. El silencio se hizo incómodo, mientras ella esperaba respuesta, y su sonrisa se fue tornando preocupación. «Perdona, estoy teniendo uno de esos días», balbuceé al fin forzando una risa hueca. «Ya sabes cómo es». «¿Te encuentras bien?», preguntó con ese tono cuidadoso de quien no quiere alarmar. «Te ves un poco pálida». «Solo cansada», mentí. ¿Qué más podía decir? ¿Que a mis 68 años estaba perdiendo la memoria? ¿Que no reconocía a alguien con quien había convivido décadas? Cuando se lo conté a Elliot por teléfono intenté sonar ligera como si fueran ocurrencias graciosas y no destellos de demencia. «Probablemente solo estrés». Mamá respondió con voz lejana mientras tecleaba en su computadora. «O quizá lo que necesitas son vacaciones. Qué bueno que vienes al crucero con nosotros. Aire descanso sin responsabilidades. Va a ser perfecto». Antes de que dijera nada más, escuché a Eva al fondo. Luego ella tomó la llamada con un tono dulce y tranquilizador. «Rose, cariño, no te preocupes por esos lapsos de memoria. A mi tío le pasó algo parecido al llegar a los 70. Es solo la edad. Ya verás que el aire marino te hará maravillas. A veces, solo hay que romper la rutina para que la mente se acomode de nuevo». Lo mencionó como si hablara de cualquier pariente con naturalidad, pero algo en su tono me inquietó. «¿Y qué le pasó a tu tío?», pregunté. La curiosidad pudo conmigo. Hubo una pausa breve, antes de que contestara: «Oh, está mucho mejor ahora. Vives en una residencia muy bonita donde lo cuidan de maravilla. Todo tranquilo, muy sereno. Se ve bastante contento allí». Los episodios, sin embargo, se hicieron cada vez más frecuentes. Me encontraba en la cocina sin recordar cómo había llegado con una taza en la mano, sin saber si iba a preparar café o té. Empezaba a contarme historias al espejo y olvidaba los finales. Una vez me perdí de camino al banco un trayecto que había hecho cientos de veces. De pronto todo me resultaba ajeno, como si estuviera en otra ciudad. Y lo más retorcido, cada vez que me ocurría algo aparecía aquí a las pocas horas. Llegaba con sopa casera o galletas recién hechas instalándose en mi cocina como si fuera suya, llena de compasión. «Pobrecita», decía endulzando mi té con miel, con sumo cuidado. «Estas cosas nos pasan a todos. Lo importante es no angustiarse. El estrés lo empeora todo». Yo pensaba que me cuidaba, que era la nuera atenta que realmente se preocupaba por mí. Pero en realidad, solo vigilaba su trabajo asegurándose de que el veneno hiciera efecto. El barco del crucero era majestuoso cuando embarcamos en Miami. Todo eran ascensores de cristal reluciente y pisos de mármol pulido, como un palacio flotante diseñado para hacerte olvidar que estaba rodeada por miles de kilómetros de mar. El vestíbulo tenía una cascada de 3 pisos y tantas flores frescas como para decorar una boda entera. Sentí un cosquilleo de emoción auténtica por primera vez en meses.
Ava chillaba de gusto con todo lo que veía dando brinquitos como niña en feria. «Rose, mira este lugar. Es como sacado de una película». Me tomó del brazo casi temblando de entusiasmo. «Vamos a pasar el mejor tiempo de nuestras vidas. Ya hasta siento que me estoy relajando». Pero Elliot parecía apagado mientras hacíamos el registro. Mientras Saba charlaba animadamente con el personal sobre reservaciones y espectáculos, él se mantenía a un lado frunciendo el ceño ante cada mensaje en su teléfono. «¿Todo bien, hijo?», le pregunté tocándole el brazo suavemente. Me miró sorprendido como si hubiera olvidado que estábamos allí. «Ah, sí, solo cosas del trabajo. La fusión con los Johnson tiene problemas y mis socios...». Movió la cabeza y guardó el móvil. «Está bien. Se supone que estoy de vacaciones, ¿no?» «Exacto», dijo Ava con firmeza apareciendo a su lado con las llaves de las habitaciones. «Nada de trabajo, nada de estrés. Solo pensar en disfrutar juntos». Me entregó mi tarjeta con una gran sonrisa. «Rose, estás en la misma planta que nosotros, casi como vecina». Esa primera noche cenamos en el salón principal. Era tan lujoso que me sentí poco arreglada, aunque llevaba mi mejor vestido de cóctel. Los meseros se movían como bailarines. Las copas de cristal brillaban como prismas diminutos y en el menú había platos que ni sabía pronunciar. Elliot intentaba mostrarse presente preguntando por mis planes del día siguiente y halagando el vestido de Ava, pero había tensión en su sonrisa. Esa expresión en los ojos me recordó a cuando de adolescente ocultaba una mala nota. «Te ves cansado, cielo», dije apretando su mano. «Seguro que te sientes bien». «Solo necesito acostumbrarme a estar lejos de la oficina», respondió. Pero su risa sonó forzada. «Es más difícil de lo que pensé desconectarme del todo». Tras la cena dimos un paseo por la cubierta admirando cómo la luna dibujaba un camino plateado sobre el mar oscuro. Ava enlazó sus brazos con los nuestros, hablando de todas las actividades que quería Alec hacer: escalar, clases de cocina, lecciones de baile. «Esto es perfecto», suspiró. «Solo los tres sin distracciones, sin interrupciones. Podemos conocernos de verdad». Pero al volver a los camarotes no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Quizá era que Elliot no dejaba de mirar el teléfono aunque estábamos en medio del océano con mala señal. O quizá era esa alegría exagerada de Ava, como si actuara más que sentirla. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces desde su cabina contigua. Las paredes eran más delgadas de lo que creía, y la conversación se oía clara por la ventilación. Su voz sonaba baja y molesta. «Nunca hablé de este calendario contigo, Ava. Esto no era parte del plan», ella contestó más aguda e insistente. «Los planes cambian, Elliot. No tenemos opción ahora. La oportunidad está aquí. Esto ya es demasiado. No me siento cómodo con...». «¿Desde cuándo te incomoda algo que nos beneficia a los dos?». Después sus voces bajaron, pero la tensión era evidente. Me pegué a la pared, con el corazón a mil tratando de escuchar más. Solo alcancé a distinguir susurros y papeles moviéndose. A la mañana siguiente eran sonrisas otra vez, como la pareja perfecta planeando su futuro. Ava me llevó café a la cama. «Pensé que te gustaría empezar el día tranquila», dijo con dulzura. Y Elliot parecía más relajado preguntándome mis planes y sugiriendo almorzar juntos. Pero yo no podía borrar lo que había oído. No dejaba de preguntarme de qué plan hablaban y por qué Elliot se resistía a un plazo. No imaginaba lo equivocada que estaba y el peligro real en que me encontraba. Para el tercer día mis episodios de confusión empeoraron y empecé a entrar en pánico por mi mente. Ya no eran lapsos ocasionales. Eran frecuentes, inquietantes e impredecibles. Una madrugada desperté en la cubierta en pijama apoyada en la barandilla,
sin recordar haber salido del camarote. El mar se extendía infinito y oscuro, bajo un cielo lleno de estrellas. Durante minutos horribles, ni siquiera recordé mi propio nombre. Un guardia me encontró 20 minutos después aún de pie, temblando de frío con mi bata y mis pantuflas. «Señora, se encuentra bien», me dijo con tono amable pero preocupado, ese que se usa con ancianos confundidos por miedo a que hagan algo peligroso. «Estoy bien», respondí en automático, aunque nada estaba bien. «Solo vine a tomar aire. Hace bastante frío para andar solo en pijama», comentó con tacto. «¿Quiere que la acompañe a su camarote?» El trayecto fue humillante. Otros pasajeros nos miraban con esa mezcla de pena y disgusto, de quien presencia cómo se desmorona la dignidad de alguien. Caminé erguida, pero por dentro me derrumbaba. En el desayuno siguiente, Eva estaba más pendiente de mí que nunca como enfermera vigilando a una paciente. «Te ves agotada», Rose dijo con voz llena de compasión, sentándose frente a mí. «¿Dormiste mal?» «A veces el movimiento del barco desorienta». «Estoy bien», repetí, aunque mis manos temblaban al tomar la taza de café. «Te traje jugo de naranja recién exprimido», añadió, poniéndome un vaso alto frente a mí con sonrisa alentadora. «Y no olvides tus medicinas de la mañana. Es fundamental tomarlas a su hora, sobre todo cuando estamos fuera de la rutina». Tenía razón, claro. Llevaba años tomando las mismas medicinas, pastillas para la presión, calcio y un antidepresivo leve que el médico me recetó tras la muerte de Richard. Pero últimamente no se veían igual que antes. Las formas no coincidían del todo. El color tampoco era exactamente el mismo. Cuando lo comenté con el médico del barco, en lo que Ava presentó como un chequeo rutinario, él asintió con desdén. «Las marcas genéricas suelen variar de apariencia, señora Bennet. Las farmacéuticas cambian moldes, recubrimientos, procesos. Mientras provengan de la misma farmacia, no hay de qué preocuparse». En ese momento lo creí. ¿Por qué iba a dudar de un profesional? Ava también empezó a cargar con mi bolso en las excursiones diarias por el barco, diciendo que quería ayudar porque me notaba distraída. «Qué detallazo», pensé. Se encargaba de mi llave, de mis tarjetas, hasta de mi bálsamo labial, acomodando todo, con esa eficiencia que hacía sentirme cuidada, no reducida. «Tú solo disfruta, yo me encargo de los detalles», repetía con ternura. Esa tarde, mientras ella y Elliot iban al spa y a un masaje en pareja, decidí descansar en mi camarote. Acostada en la cama angosta mirando el techo y escuchando a lo lejos las risas que venían de la alberca, volvían a mi cabeza retazos de aquella charla que les escuché en secreto. La fecha límite de la que discutían. Ese plan que parecía favorecer a ambos y el modo en que Elliot se resistía a lo que Ava presionaba. Y luego estaba lo de su tío, aquella mención casual a sus problemas de memoria, a lo bien que supuestamente estaba en la residencia. Había algo ensayado en esa historia, como si la hubiera contado ya a varias personas. Intenté apartar esos pensamientos diciéndome que era paranoia, que mi mente confundida me hacía desconfiar. Pero las dudas volvían tercas como agua filtrándose por una grieta. Algo me pasaba, algo que no tenía que ver con la edad, y empezaba a sospechar que no era natural. Lo que descubrí después cambiaría todo lo que creía de quienes más quería. Era la noche de gala en el barco, y el comedor principal parecía sacado de un cuento. Arañas de cristal iluminaban cálidamente las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Una orquesta tocaba jazz suave que volvía la charla íntima y cercana. Ava estaba deslumbrante con un vestido dorado de lentejuelas que se pegaba a su figura como metal líquido y brillaba a cada paso. La prenda seguramente costaba más que una mensualidad de hipoteca, y otra vez me pregunté cómo una maestra podía tener ropas así.
aunque quizá Elliot se lo había comprado. Siempre fue generoso con quienes amaba. «Te ves preciosa esta noche, querida», le dije cuando nos sentamos en nuestra mesa junto a la pista. «Gracias, Rose. Tú luces muy elegante con ese vestido azul marino», contestó apretando mi mano con afecto. «Me alegra tanto que estemos aquí juntos. Ha sido un viaje perfecto». Elliot estaba más relajado que en toda la semana, riendo de las anécdotas de Ava con sus alumnos y preguntándome sobre mis planes de redecorar la recámara de visitas. Por primera vez desde que embarcamos, lo vi presente sin sombras en la mirada. Cuando la banda empezó a tocar Moon River, una de las canciones favoritas de Richard, los ojos de Ava brillaron. «¡Ay, me encanta esta canción! Elliot, ¿bailas conmigo?» Se levantó y extendió la mano con una sonrisa pícara. «No soy buen bailarín», protestó él, aunque ya se ponía de pie. «Justo por eso es divertido», rió ella, arrastrándolo hacia la pista donde otras parejas se mecían bajo las luces suaves. Sonreí al verlos moverse juntos. Elliot no era ágil, pero Ava, con su gracia natural, lo hacía lucir mejor llevándolo con pasos sencillos que parecían coordinados. Quizá estaba exagerando todo. Tal vez eran solo nervios de boda y estrés laboral, y yo confundía lo normal con algo oscuro. Fue entonces cuando apareció la mesera a mi lado. Jovencita tal vez de 25, con ojos castaños llenos de seriedad, y un gesto que me puso en alerta al instante. Abrió un menú de piel frente a mí con gesto calculado y dijo lo bastante alto para que la escucharan cerca. «Aquí tiene el menú especial de postres que pidió». Yo no había pedido nada. Extrañada bajé la vista esperando fotos de pasteles. En cambio había una servilleta doblada entre las páginas con mi nombre escrito a toda prisa en tinta azul. Mis manos temblaban al desplegarla bajo la cobertura del menú. La vi echar algo en tu bebida cuando fue a bailar. Polvo blanco de un frasquito que sacó del bolso. No reacciones, cambia las copas, cuando vuelva busca ayuda de inmediato. Sentí la sangre helarse en mis venas. Levanté la mirada hacia la mesera que seguía así con compostura profesional, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Gracias», susurré apenas audible sobre la música. Ella ya asintió levemente y se alejó dejándome con la revelación más aterradora de mi vida. Miré la pista donde Ava giraba en brazos de Elliot. Su vestido brillante captaba la luz como estrellas, su risa flotaba sobre la melodía. Se veía tan hermosa, tan feliz, tan inocente. Entonces miré nuestra mesa. 2 copas de vino tinto reposaban una junto a la otra, la mía medio vacía, la suya apenas probada. Eran idénticas. Copas de cristal elegantes llenas del mismo líquido burdeos. Sin darme tiempo de pensarlo, sin dudar lo suficiente como para arrepentirme, las intercambié. Cuando regresaron 5 minutos después, aún agitados y sonrientes, Ava irradiaba felicidad. Fue maravilloso. No había bailado así en años. Se acomodó en su silla y de inmediato tomó mi copa levantándola en un brindis. Por la familia y por las vacaciones más perfectas que hubiera imaginado. «Por la familia», repitió Elliot alzando la suya. Levanté la mía con mano firme, aunque mi corazón latía con fuerza como un ave atrapada. «Por la familia, claro que sí», dije, y observé cómo Ava daba un trago largo y complacido de un vino que yo sabía llevaba algo destinado a acabar conmigo. 20 minutos después veía que a mi futura nuera envenenarse poco a poco con su propia arma, y la satisfacción casi me desbordaba. Al inicio fueron señales leves. Eva comenzó a parpadear seguido como si no pudiera concentrarse en nuestra charla. Se tocó la frente y murmuró que el comedor se sentía caluroso, aunque el aire estaba fresco. «¿Te sientes bien, cariño?», preguntó Elliot al notar su expresión vidriosa.
Estoy bien, dijo, pero sus palabras salían un poco más lentas de lo normal. Solo que el vino está más fuerte de lo que pensé. Apenas había tomado media copa, pero no iba a recordárselo. 10 minutos después ya arrastraba las palabras primero leve y luego con claridad. Las luces están tan brillantes esta noche. Rió mirando la araña de cristal con ojos desenfocados. Parecen pequeños diamantes bailando en el aire. ¿Has visto cómo bailan los diamantes, Rose? Elliot frunció el ceño dejando su tenedor. Ava, ¿segura que estás bien? Casi no has bebido. Ella intentó ponerse de pie y se tambaleó sujetándose de la silla. Me siento ligera como en una nube. Todo se mueve pero bonito. Quizá deberías sentarte, sugerí esforzándome por ocultar mi satisfacción. El movimiento del barco puede marear a veces. Me miró con pupilas dilatadas, el rostro hermoso perdido en la confusión. Rose, ¿sabías? Sabías que el mar guarda secretos, tantos secretos allá abajo en la oscuridad. Otros comensales ya miraban cuchicheando incómodos ante el espectáculo de una mujer en vestido de diseñador, comportándose como ebria en plena cena elegante. Yo también tengo secretos, siguió Ava su voz cada vez más alta y errática. Secretos grandes importantes, pero están seguros conmigo porque sé guardarlos muy bien. Elliot ya estaba preocupado de verdad, la cara enrojecida de vergüenza y angustia. Ya basta. Vamos, Ava. Regresemos al cuarto para que descanses. No quiero acostarme, protestó arrastrando las palabras. Quiero contarle a Rose los secretos. Ella debe saberlos porque también son suyos de alguna manera. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Iba a confesar a un drogada lo que me estaba haciendo? No estás hablando con sentido, dijo Elliot con firmeza ayudándola a levantarse. Vámonos. Mientras la guiaba hacia el elevador, ella seguía balbuceando disparates sobre castillos flotantes y peces dorados, sobre lo hermoso que sería vivir en un palacio, junto al mar por siempre. La misma clase de discurso incoherente que yo había sufrido semanas, la misma pérdida de claridad que me hizo dudar de mi cordura. Ahora sabía que no era la edad, ni estrés ni demencia temprana. Alguien me estaba drogando de manera sistemática y acababa de verla probar su propia medicina. Apenas desaparecieron en el ascensor. Busqué a la mesera que me había salvado. Ella recogía mesas junto a la entrada de la cocina moviéndose con eficiencia. Al verme dejó la charola y me prestó toda su atención. Gracias, susurré con la voz quebrada por la emoción que apenas contenía. La he estado observando 2 días, dijo en voz baja mirando a su alrededor. Le ha echado algo a sus bebidas cada vez que usted se levantaba. Trabajo en hostelería. Conozco las señales de alguien drogado, la confusión, la desorientación, estar bien. 1 minuto y perdido al siguiente. Sentí las piernas flaquear. Que confirmara mis sospechas era a la vez un alivio y un horror. ¿Me ayudará a probarlo?, pregunté. Ella sintió sin dudar. El área de seguridad tiene cámaras por todo el barco. Podemos revisar las grabaciones de esta noche y quizá de los últimos días también. Mientras caminábamos hacia las oficinas administrativas, mi cabeza hervía de preguntas. Si Ava me estaba envenenando, ¿cuál era su meta final? ¿Qué buscaba logrando que pareciera mentalmente incapaz? Y lo peor, estaba mi hijo, implicado en todo este plan para destruirme. Solo la idea me revolvía el estómago, pero necesitaba saber la verdad aunque doliera. Ver las imágenes fue como mirar una película de terror, donde yo era la víctima sin enterarme. El jefe de seguridad del barco, un hombre serio de unos 50 con ojos amables y trato directo, puso las grabaciones de nuestra mesa en un conjunto de monitores. Las cámaras habían captado todo con claridad perfecta,
desde varios ángulos con marcas de tiempo que harían indiscutible la evidencia en un tribunal. Ahí señaló la mesera en la pantalla. «Mire ahí». Vimos a Ava levantarse de la mesa diciendo que necesitaba retocarse el maquillaje. La cámara seguía cada uno de sus pasos hasta que en lugar de ir al baño, se detuvo en la barra. Pidió 2 copas del mismo vino que habíamos estado bebiendo toda la semana y esperó mientras el cantinero las servía con precisión profesional. Luego, en cuanto él se giró para atender a otro cliente, ella miró alrededor con rapidez, sacó de su bolso de noche un pequeño frasco de vidrio y lo sostuvo entre los dedos. «¿Puede acercar la imagen?», pidió el jefe de seguridad a su técnico. La pantalla se amplió y vimos con claridad cómo destapaba la botellita y vertía un polvo blanco en una de las copas, moviendo todo con destreza ensayada. Lo mezcló con un popote de cóctel, guardó el frasco en su bolso y regresó a la mesa sonriendo. «La de la izquierda era la suya», confirmó la mesera. «Se aseguró de colocarla frente hacia usted». El estómago se me revolvía al mirarme en la grabación tan confiada, tan agradecida por su detalle de traerme vino nuevo, sin imaginar que estaba a punto de beber veneno. «¿Desde hace cuánto ocurre esto?», preguntó el jefe de seguridad serio con voz grave. «Meses, creo», respondí, sintiendo extrañas mis propias palabras. «He tenido episodios, confusión, pérdidas de memoria. Creí que era la edad, quizá demencia temprana, pero ahora hay que documentarlo todo. Esto es intento de envenenamiento, quizá intento de homicidio dependiendo de las sustancias», afirmó con firmeza. «Voy a dar aviso a las autoridades de inmediato». Mientras repetíamos la grabación sentí crecer dentro de mí una rabia desconocida. Esa mujer a la que había llegado a querer como a una hija había estado destruyendo mi mente de forma calculada. Pero debajo del coraje surgía algo peor, la duda sobre Elliot. «Necesito saber si mi hijo está involucrado», dije con las palabras amargas en la boca. El jefe de seguridad me miró con gesto compasivo pero firme. «Investigaremos a todos los que hayan tenido acceso a usted, señora, sin excepciones. Por ahora debemos asegurar a la sospechosa y preservar la evidencia». Realizó varias llamadas rápidas al médico del barco, al capitán, y a lo que parecían contactos de la policía en el siguiente puerto. En menos de media hora había un plan. «Vamos a registrar su camarote», explicó. «Si ha estado drogándola sistemáticamente, encontraremos pruebas, frascos, quizás sus medicinas alteradas, incluso documentos». El solo pensar en la reacción de Elliot me helaba tanto como la revelación misma. ¿Cómo decirle a tu hijo que la mujer que ama es una asesina en potencia? ¿Cómo mirarlo a los ojos y explicarle que su prometida llevaba semanas envenenando a su madre, pero debía conocer la verdad, aunque eso destruyera nuestro vínculo para siempre? A las 11 de la noche, tocaron la puerta del camarote de Elliot. Yo estaba en el pasillo tras el equipo de seguridad y vi cómo la cara de mi hijo pasaba de la confusión al espanto cuando le explicaron la razón de su visita. Llevaba pantalón de pijama y camiseta, el cabello revuelto por el sueño y tan vulnerable que me dolió el alma. Mamá me miró desesperado, los ojos enormes de shock. «¿Qué pasa? ¿De qué están hablando?». Yo no pude responder. Solo lo observaba intentando descifrar si el hijo que había criado era capaz de desear mi destrucción o si era tan víctima como yo. El registro fue exhaustivo, metódico y devastador. Eva, todavía atontada por la droga que ella misma había ingerido, yacía en la cama con un camisón de seda murmurando incoherencias, mientras Elliot le sostenía la mano preguntando sin cesar qué ocurría. Estaba lo bastante consciente para entender que revisaban sus cosas, pero demasiado desorientada para defenderse.
Esto es una locura, repetía Elliot, la voz más tensa cada palabra. Tiene que haber un error. Ava jamás lastimaría a nadie, mucho menos a mi madre. Pero la evidencia gritaba más fuerte que él. En su maleta oculta bajo la ropa interior hallaron 3 frasquitos de vidrio con un líquido claro del tamaño de muestras de perfume. Las etiquetas habían sido arrancadas, quedando solo restos de adhesivo. «¿Qué es esto?», preguntó el jefe de seguridad, levantando los viales con guantes de látex. Ava intentó enfocar la vista parpadeando con lentitud. Eso no sé qué son. Entonces, ¿por qué estaban escondidos en su equipaje? No respondió. Solo abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. También hallaron un frasco con etiqueta idéntica chic a la de mis medicinas para la presión con la misma farmacia, mismo nombre y dosis. Pero las pastillas dentro eran distintas a las que había tomado toda mi vida. Ella ya ha estado cambiando su medicación real. Por estas explicó el jefe de seguridad, mostrándome las píldoras falsas. Necesitamos analizarlas en laboratorio, pero sospecho que son las responsables de los síntomas cognitivos que usted ha sufrido. Elliot miraba la evidencia en shock absoluto, su rostro pasando de la incredulidad a la confusión y luego al horror. Ava, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Ella lo miró con los ojos nublados, el rostro hermoso, caído y frágil, de una forma que habría sido desgarradora si no supiera de lo que era capaz. No es lo que parece, balbuceó, las palabras saliendo gruesas e imprecisas. Entonces, ¿qué se exigió él, con la voz quebrada por la emoción? Ella no podía responder porque no había explicación inocente para tener frascos con drogas desconocidas y medicinas falsas escondidas en su equipaje, pero lo peor aún estaba por salir. Encontraron su tableta y al revisar la galería había decenas de videos que yo jamás había visto, grabaciones de mis episodios de confusión registradas claramente sin mi consentimiento. El jefe de seguridad los puso en la pantalla pequeña, mientras todos guardábamos un silencio horrorizado. Ahí estaba yo, tambaleándome en mi propia cocina perdida y desorientada. Ahí estaba olvidando palabras en plena llamada telefónica. Ahí estaba con aspecto de ebria y confusa durante una salida de compras. «Pruebas», murmuró el jefe de seguridad. Ella estaba armando un caso para declararla mentalmente incompetente. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Ava no me drogaba al azar ni por simple maldad. Estaba creando un patrón documentado de deterioro preparándome para declararme incapaz legalmente. ¿Para qué? Controlar mis cuentas. Internarme en un centro. El médico del barco revisó los frascos que yo había extraído de casa. Tal como temía, mis medicinas habían sido manipuladas. Pastillas que debían controlar mi presión habían sido sustituidas con sustancias destinadas a causar confusión y pérdida de memoria. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó el médico. Respondí con voz hueca. «Quizá desde que la conocí. Mientras preparaban a Ava para trasladarla al área de retención del barco, me atreví a preguntarle a Elliot lo que me quemaba por dentro. «¿Lo sabías?». Él me miró con lágrimas resbalando el rostro destrozado. «Mamá, te juro por la tumba de papá que no tenía idea. Yo creí... Dios me perdone, creí que solo estabas envejeciendo. Pensé que la confusión era natural y hasta agradecía que Ava te cuidara tanto. Quise creerle. Todo instinto de madre me pedía confiar en su inocencia, en que había sido manipulado como yo. Pero la confianza rota cuesta más reconstruir que el amor. La manera en que actuabas, le dije con cautela. Las discusiones que escuché, la distancia, el estrés. He estado preocupado por ti», contestó con voz quebrada.
Y Ava insistía en que quizás necesitabas evaluación profesional, que ya no era seguro que vivieras sola. Yo pensé que estaba velando por tu bien. La manipulación había sido perfecta. Ella lo volvió cómplice sin que lo notara, usando su preocupación genuina como un arma contra mí. Y aún así no estaba del todo segura de que él fuera tan inocente como decía. A la mañana siguiente atracamos en Miami, y la policía subió al barco con una eficiencia que revelaba experiencia en crímenes a bordo. Detuvieron a Ava, y ya estaba lo bastante consciente para entender que su vida se había acabado. La detective María Santos, una mujer de unos 40 años, mirada aguda y carácter firme, me entrevistó en la sala de conferencias mientras técnicos fotografiaban pruebas y recogían testimonios. Revisamos las huellas de la señorita Mitchell en nuestra base. Apenas nos avisó seguridad, dijo hojeando un archivo grueso. Y lo que encontramos es inquietante. Extendió fotos sobre la mesa, fichas policiales, licencias, imágenes de cámaras. Ava Mitchell no es su verdadero nombre. En realidad, es Ava Richardson, con antecedentes desde hace 7 años, fraude, robo de identidad, abuso hacia ancianos. Ha hecho de esto su modo de vida. Sentí el estómago hundirse. Hay más víctimas, al menos 3 comprobadas. La más reciente, Robert Hughes, 62 años, contratista exitoso de Tampa. Murió hace 8 meses en circunstancias sospechosas, supuesto infarto acompañado de intoxicación alimentaria. Elliot palideció. Ella me dijo que nunca se había casado, pues heredó gran parte de su patrimonio, unos $400,000 más la casa. Sus hijos impugnaron el testamento, porque en los meses previos notaron cambios de conducta que no coincidían con su historial médico. El patrón era claro y escalofriante. Hay más, continuó la detective Santos. Un tío adinerado, Edward Richardson, fue internado en un psiquiátrico hace 3 años por síntomas repentinos de demencia. Ava era su cuidadora principal y ahora tiene poder absoluto sobre sus finanzas. ¿Sigue vivo?, pregunté con un hilo de voz. Muy vivo. Y según sus médicos mejoró drásticamente tras cambiar de centro y de medicación. Hoy dudan de su diagnóstico inicial. Así que ya lo ha hecho antes, dije, aunque no era pregunta. Creemos que perfecciona esta técnica desde hace años. Apunta a personas mayores con recursos, se gana su confianza, las envenena poco a poco hasta simular deterioro mental y así hereda o controla sus bienes. Elliot temblaba, los puños cerrados sobre la mesa. Si pudo hacértelo a ti, ¿qué pensaba hacer conmigo? La detective lo miró con seriedad. Con base en su patrón, lo más probable es que tú hubieras sido el siguiente, después de que tu madre quedara incapacitada o eliminada. Un accidente trágico, quizá intoxicación por monóxido, reacción alérgica a un medicamento, un choque de coche. Algo que la dejaría como viuda y heredera única de los bienes de mi hijo y de mi patrimonio. El alcance de su plan era tan frío y calculado que resultaba aterrador. Habría destruido mi mente, arrebatado mi vida, asesinado a Elliot, y se habría quedado con todo lo que habíamos construido, lista para repetir el ciclo con otra familia adinerada. Estamos reabriendo la investigación sobre la muerte de Robert Hughes, dijo la detective Santos, y también revisaremos el caso de Edward Richardson. Si no hubiera cambiado esas copas, señora Bennet, tal vez habría salvado no solo su vida, sino también prevenido futuros asesinatos. ¿Y ahora qué pasará?, pregunté. A Ava Richardson se le imputarán cargos de intento de homicidio, fraude, robo de identidad y abuso a personas mayores. Con la evidencia y su historial criminal, enfrenta de 25 años a cadena perpetua. Su tío será trasladado a un centro adecuado y sus finanzas quedarán bajo investigación.
Y usted necesitará exámenes médicos exhaustivos para determinar qué sustancias le administraba y los posibles efectos a largo plazo. Cuando la bajaron del barco esposada, Ava me miró por última vez. Su rostro ya sin confusión se mostraba sereno y vi en él lo que realmente era una depredadora que eligió a la presa equivocada. «¿De verdad me importabas?», Rose gritó con esa voz dulce con la que alguna vez me llevó sopa y consuelo. «Tienes que creerlo». Pero yo no lo creí, porque alguien que se preocupa por ti no destruye tu mente poco a poco para beneficiarse. Alguien que te quiere no convierte a tu propio hijo en cómplice involuntario de tu destrucción. Alguien que te valora no planea matarte mientras te llama familia. Las pruebas médicas en el hospital de Miami fueron exhaustivas y escalofriantes. La sustancia que Ava me daba era un cóctel sofisticado diseñado para provocar deterioro cognitivo y pérdida de memoria sin dejar rastros en análisis comunes. Era una mezcla que requería conocimientos farmacéuticos y precisión al dosificar demasiado poco, y apenas habría efecto. Demasiado y la víctima moría antes de tiempo. Tuvo muchísima suerte de detectarlo a tiempo, explicó la doctora Patricia Williams, toxicóloga, mientras revisaba mis resultados. Con unos meses más de envenenamiento sistemático, los daños cognitivos podrían haber sido irreversibles. Estas drogas se acumulan en el organismo, lo que explica por qué sus síntomas empeoraban con cada semana. Cada dosis se sumaban a la anterior, empujándome lentamente hacia una dependencia total. Dependencia que Ava planeaba aprovechar. Elliot estuvo conmigo en todo el proceso médico, tomándome de la mano en cada prueba, llevándome libros y escuchando cuando necesitaba hablar. Se veía más envejecido, agotado y con el rostro marcado por la culpa. «No dejo de pensar en todas las señales que pasé por alto», me dijo un día mirando el horizonte de Miami por la ventana de mi habitación. La manera en que siempre quería saber de tus finanzas, cómo insistía en acompañarte al médico, cómo parecía conocer más de tu historia clínica que yo. Yo creí que estabas siendo responsable. Incluso propuso que te evaluaran por demencia el mes pasado. Pensé que quería lo mejor para ti. Yo le respondí que él no podía haberlo sabido, aunque en mi interior aún procesaba mi desconfianza. La investigación policial reveló el verdadero alcance de los crímenes de Ava y lo minucioso de su plan contra nuestra familia. Llevaba meses estudiándonos antes de ese encuentro casual con Elliot. Sabía de mi fortuna, de mi soledad tras la muerte de Richard, de mi deseo por acercarme a mi hijo. Creó un personaje a la medida, una hija cariñosa que llenaba el vacío entre Elliot y yo. El plan era que la declararan legalmente incompetente y la internaran en un centro, explicó la detective Santos en una visita posterior. Después se instalaría en su casa como esposa de Elliot, lo aislaría poco a poco de sus amigos y colegas, y tarde o temprano algo le pasaría a él también. Un accidente de coche quizá, o una enfermedad repentina dejándola como única heredera de ambos patrimonios. Un plan calculado durante un año entero para destrozar mi familia y quedarse con todo. Pero falló en lo que no pudo prever una mesera con instinto y valor para intervenir. Ava Richardson fue sentenciada a 25 años de cárcel por intento de homicidio, fraude, abuso de ancianos y otros delitos. Su tío Edward fue trasladado a un centro digno y empezó a recuperarse con el tratamiento correcto. La investigación por la muerte de su anterior esposo fue reabierta y las autoridades confiaban en reunir pruebas suficientes para imputarle más cargos. Elliot volvió a vivir conmigo durante mi recuperación y simplemente nunca se fue. Acondicionó una oficina en el viejo despacho de Richard, redujo drásticamente sus horas de trabajo y empezamos a cenar juntos cada noche, como cuando era niño.
Casi te pierdo, me dijo una tarde mientras estábamos en el patio trasero, mirando el atardecer pintar el cielo en tonos dorados y rosados. No pienso correr ese riesgo otra vez. Los negocios pueden seguir sin que yo controle cada detalle, pero yo no sobreviviría a perderte. Nuestra relación nunca había sido tan cercana y todo lo vivido nos obligó a dejar atrás años de distancia educada para enfrentar lo mucho que realmente significábamos el uno para el otro. Hablamos de Richard, de oportunidades perdidas del futuro que queríamos construir. En pocos meses volví a ser yo misma lúcida, independiente, y quizá un poco más cauta a la hora de confiar en alguien. Pero no me volví amarga ni desconfiada. La vida es demasiado valiosa para gastarla en resentimientos, y aprendí que era más fuerte y resistente de lo que jamás imaginé. Cada mañana despertaba en mi casa hermosa, y sentía gratitud sincera no solo por la comodidad y el lujo, sino por la claridad de mente, para valorarlos y por la compañía y el cariño de mi hijo. Por la segunda oportunidad que casi pierdo por la codicia de una depredadora. La mujer que intentó robarme la vida terminó dándome algo invaluable. La certeza de que puedo sobrevivir a cualquier cosa y de que a veces quienes buscan destruirte acaban hundiéndose ellos mismos. Ava había soñado con vivir en mi casa para siempre rodeada de las cosas bellas que Richard y yo reunimos durante tantos años. Ahora ella también tiene un hogar permanente, solo que no es el que planeaba. Su nueva dirección tiene barrotes en las ventanas y cerraduras en las puertas, y ahí permanecerá por los próximos 25 años. Todo por una copa cambiada que lo transformó todo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que parecía demasiado bueno para ser real? ¿Alguien que se interesaba demasiado en tus asuntos personales? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría conocer tus experiencias con personas que no eran lo que aparentaban. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y compártenos tu historia en los comentarios.